¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Para nosotros un placer, un honor tener la oportunidad, una vez más nos la brinda Dios, de estar con todos ustedes a través de Cinevisión, Canal 19, en su programa Tierno y Contundente. En el día de hoy sí vamos a tocar el discurso del presidente Luis Abinader. Usted podría estar de acuerdo o no con el discurso, más bien con el conversatorio, que no fue discurso, fue un conversatorio. Usted podría estar de acuerdo o no con Luis y con su equipo de comunicación, pero ya ellos han trazado la línea de comunicación del gobierno. Pues cada cierto tiempo el presidente de la República, o más bien su equipo, porque estoy más que convencido que el presidente pues no participa en ese tipo de cosas. Parecían actores de cines y de telenovelas las personas que estaban ahí con preguntas prefabricadas para hacerle al presidente. Dígame que no. Si usted quiere, usted me dice que no. Pero hasta lo que enlazaron fueron reclutados y le fueron preparadas las preguntas. Hasta lo que enlazaron. Vamos a agarrar unos 3 minutos, 4, para ponerle parte del conversatorio. Eso parece como que el presidente estaba en una pasarela con ese grupo de actores y de actoras, ¿verdad? Vamos, Humberto, a poner un pedacito ahí para que nos retroalimenten del conversatorio del presidente. Dámele audio. Vamos a ver. Requerirnos, que podían incluso criticarnos y que cuando cometiéramos un error íbamos a rectificar también. Y por eso aprovecho en estos 5 meses que a veces parecen mucho y otras veces me parecen poco. Pero en estos 5 meses aprovecho para volver a responder como tengo que hacerlo y como es mi compromiso en este gobierno que se tiene que caracterizar por la transparencia, por la eficiencia, por escuchar a los ciudadanos y por solucionar los problemas de estos. Así que gracias por su presencia y vamos a empezar con la primera pregunta. Muy buenas noches, señor presidente. Mi nombre es Alejandro Villanueva. Nos gustaría saber qué está haciendo el Banco Central actualmente para paliar la crisis económica que azota a nuestro país. Gracias, Alejandro. Gracias. Mira, Alejandro, además de la crisis, cuando llegamos, la urgencia, que era la crisis de salud, esta pandemia creó la más fuerte crisis económica en el último siglo, no solo en República Dominicana, sino en todo el mundo. Inmediatamente entonces nos dejaron, como se dice popularmente, las arcas vacías, con un déficit de más de 26,000 millones de pesos de esa misma semana que habían provocado con unos pagos irregulares que se habían hecho. Tuvimos inmediatamente que empezar a movernos, inmediatamente a buscar financiamiento, a crear confianza en los agentes económicos y a empezar a recuperar la economía. Resultados a estos 5 meses. Hoy tenemos los niveles de reserva del Banco Central más altos que nunca. O sea, más altos que aún en los momentos en que había un crecimiento económico sin crisis. De 10.700 millones de dólares, lo que lleva una total estabilidad de la tasa del dólar y consecuentemente de la inflación. Los resultados en fase que estaban casi 700,000 empleados por razones de desempleo del COVID en un momento, pues a 31 de diciembre quedaban 65,000. O sea, los demás pudieron reincorporarse también a la actividad económica. En términos económicos, hemos ya
restablecido el sector industrial y el sector zona franca con más empleos que antes. Hemos también recuperado el sector agrícola, entregándole tasa cero para las nuevas siembras. Le hemos dado todo tipo de incentivos además al sector de construcción para acelerar también la economía. Hemos trabajado también para mantener una tasa de interés que es hoy para los préstamos 3% menor que la inicial cuando estaba pre-COVID. Y que debido a eso, la economía en estos 5 meses ha tomado más de 65,000 nuevos préstamos. Estamos trabajando para normalizar. Obviamente, quedan áreas como el turismo, los bares y restaurantes, por el tema de la pandemia, que son los que más han sufrido, los que hacen eventos, los sectores artísticos. Y para eso vamos a ver cómo vamos manejando la pandemia de tal manera que puedan incorporarse. Pero imagínense, Alejandro, que aún en estos momentos de crisis, en octubre, noviembre y diciembre, recaudamos más que el año pasado. Ese es un índice sin discusión de que la economía se está recuperando y que por eso tenemos un déficit menor que el proyectado, y que al tener un déficit menor que el proyectado, el financiamiento que estamos tomando para este año es también con una tasa de interés menor que en los momentos pre-COVID, lo cual es verdaderamente una hazaña. Hay sectores, como es normal en esta pandemia, que han sufrido. Y yo les puedo asegurar a esos sectores que tengan fe que vamos a salir de esta pandemia y vamos a salir juntos. Y que en los próximos días vamos a anunciar planes para recuperarlos a ellos, para recuperar sus actividades económicas, con un plan en el cual no solamente lo ayudamos económicamente, sino que también ellos tienen que ayudar a la economía, ayudar al sector salud también, a que podamos tener la mayor seguridad en términos de distanciamiento para sobrepasar ya esta pandemia. Una segunda pregunta. Buenas noches, señor presidente. Buenas. Un placer. Gracias. Isalbri Brito, de este lado, licenciada en Administración de Empresas e ingeniera civil. Todos soñamos con nuestra vivienda propia, pero sin embargo, tenemos dificultades por el tema del desempleo y eso complica un poco ese sueño. ¿Qué estrategia tiene usted y su administración en cuanto a esto? Mira, nosotros le damos tanta importancia al tema de la vivienda que el INVI se está convirtiendo en el Ministerio de Vivienda y Edificaciones, eliminando obviamente el tristemente célebre OISOE, que estamos absorbiendo las actividades que hacía OISOE. Y estamos ayudando en varios sectores, en los sectores muy marginales. ¿Cuántos coinciden conmigo de que de verdad los invitados del presidente, supuestamente reclutados de que por las redes sociales, parecían o parecen más bien actores y actoras? ¿Cuántos coinciden conmigo? Pero hay una cosa también, hay algo. El presidente dice que en lo que va de gobierno, que en los 5 meses han tomado 65,000 préstamos. Yo creo que el presidente ahí se le fue un poquito la guagua, porque no creo que el presidente haya tomado tanto préstamo. A lo mejor ha tomado 65,000 millones de pesos en préstamos, que es totalmente diferente a 65,000 préstamos. Es como la pregunta que hizo la odontóloga, que habló de 5 años de gobierno. No habló de 5 meses. Inclusive el propio presidente le dice, no, lo único es que no son 5 años, son 5 meses. ¿Te entiendes? Pero ahí hay algo, presidente, que el gobierno aparenta tener más de 5 meses. A lo mejor por eso la profesional se equivocó, porque aparenta el gobierno tener más tiempo. Pero en un momento que la sociedad está tan agria, el presidente comparece ante el país.
los artículos de primera necesidad están por la nube. Nadie le preguntó al presidente que qué va a hacer para frenar las alzas en los artículos de primera necesidad. Nadie le preguntó. O sea, los que estaban haciéndole preguntas al presidente no compran en los supermercados de aquí ni en los colmados. Parece que van a Puerto Rico o a Miami a comprar, pero no compran. No se han dado cuenta cómo andan los precios de los artículos de primera necesidad. Primera falla. Primera falla, ¿eh? Segunda falla, los combustibles. Esa gente que estaban ahí, ninguno sufren, ni compran combustible, no hacen nada. No, aparentemente no se dan ni cuenta por dónde anda el combustible. Pero tampoco son padres, ni ama de casa. No se dan cuenta cómo está el gas propano. Obviaron eso, totalmente obviaron eso. Pero también obviaron el maltrato de los policías a los ciudadanos. Nadie le hizo tampoco esa pregunta al presidente. Pero hay comunidades que están tocando las cacerolas. Tampoco ninguno vive en las comunidades donde están tocando las cacerolas, porque ninguno de los que estaban ahí se dieron cuenta de eso. ¿Usted me entiende? Entonces, yo creo que es un buen sistema para el presidente comunicarse con el pueblo, pero también deben dejar un espacio para que el presidente responda a la actualidad política, a lo que se está viviendo. Usted consulta hoy las redes sociales y todo el mundo está hablando en contra del gobierno y del presidente, porque el presidente no tocó puntos neurálgicos que debió tocar, le pasó por alto. Entonces, ese es un problema que el gobierno tiene que resolver, definitivamente. Pero ellos son más inteligentes que uno, ellos saben lo que hacen, uno simplemente hace la sugerencia. A propósito de sugerencia, la Fuerza del Pueblo, a través de su coordinador económico, el señor Daniel Toribio, pues sugiere al gobierno lo que tiene que hacer para recuperar la economía. Adelante, Manolo, ¿verdad? ¿O le pasaste a Ángelo? De la situación económica del país y algunas recomendaciones para el corto plazo. Primero, la caída del Producto Bruto Interno del año pasado fue de cerca de un menos 6.8%, una de las mayores en los últimos años. La magnitud de la caída del Producto Interno Bruto nominal en dólares es tal que, haciendo un estimado optimista para poder volver a los 89.000 millones de dólares de PIB que tuvimos en el año 2019, tendríamos que esperar al año 2024, es decir, en 4 años. Y todavía peor, tendremos que esperar hasta el año 2025 para poder conseguir el mismo PBI per cápita en dólares que tuvimos en el año 2019. La inflación del año pasado fue de un 5.5%, por encima de la inflación meta del Banco Central, que se estimó entre un 3 y un 5%. En un estudio reciente realizado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, se concluye que como resultado del COVID-19, 4 de cada 10 hogares pobres dominicanos redujeron las porciones diarias de comida, o se saltaron una de estas comidas, o no comieron en el día entero. El nivel de pobreza extrema en el país se ha elevado de un 3% a un 5.1%, y la pobreza monetaria general de un 21.4% en marzo a un 27.4% en junio del año pasado.
A noviembre del 2020, los cotizantes de la Seguridad Social eran unos 304.000 menos que al inicio de la pandemia, lo que refleja el incremento del desempleo y eso sin tomar en cuenta el incremento del desempleo informal que se ha producido. Es cierto que los programas de asistencia social establecidos por el gobierno aliviaron el impacto de la pandemia, pero como sabemos, ya los programas PATI y Fase 2 fueron eliminados, mientras que Quédate en Casa fue bajado de 5.000 a 3.000 pesos mensuales, pero solo durará hasta abril, como pasará también con el programa Fase 1, lo cual presagia un incremento del desempleo y de los niveles de pobreza. La caída del importante sector turístico ha sido dramática, siendo de casi un 64.7%, bajando. En conclusión, la Fuerza del Pueblo sugiere que para recuperar la economía hay que invertir en salud y en construcción. Punto. Sencillamente. En esos dos renglones. El doctor Leonel Fernández, al salir de una actividad, también fue abordado por los medios de comunicación y se refirió al pacto para ir abriendo la economía, según dijera el presidente de la República en su discurso. Vamos a ver lo que dice el expresidente doctor Leonel Fernández y presidente de la Fuerza del Pueblo. ¿Lo tenemos? Adelante, vamos a ver. Clareza. El acto que convoca el presidente Abinader para lograr la reactivación total de la economía, la reincorporación de todos los sectores. ¿Qué piensa usted? Todo lo que signifique contribuir a la reactivación económica del país, a su recuperación plena, acordado por la Junta de Crecimiento, contará siempre con el apoyo de la Fuerza del Pueblo. He dicho muchas veces que estamos viviendo una situación sin precedentes en la historia de la República Dominicana de crisis. Es una crisis sanitaria, es una crisis económica, es una crisis social. Y para resolver esa crisis tenemos que contar con la unidad del pueblo dominicano. Todo lo que provenga a esa unidad para salir de esta crisis contará con el respaldo de la Fuerza del Pueblo. Muchas gracias, muy amable. Bien. Pues el doctor Leonel Fernández ha reiterado, porque cuando Luis Abinader le visitó la Funglode, un pacto para enfrentar el COVID-19, pero yo no sé si ustedes se han dado cuenta de ese pacto. Yo no me he dado cuenta de ese pacto. El presidente visitó a Leonel a la Funglode, visitó al Partido de la Liberación Dominicana y visitó a otros líderes políticos precisamente para un pacto para enfrentar el COVID-19. Todavía no le han presentado el pacto contra el COVID a la población y ya el presidente está anunciando ahora un pacto para reactivar o para abrir la economía. Lo que yo no quiero es que el presidente se convierta en una guagua anunciadora. Eso es lo que no quiero. Porque si el presidente me anuncia un pacto, ¿verdad?, para enfrentar las embestidas del COVID, entonces, presidente, publíqueme ese pacto, porque yo no me he dado cuenta. Y si yo no me he dado cuenta, creo que la población tampoco sabe de ese pacto contra el COVID-19. Eso es así. Pero no obstante, ahora anunciamos un pacto para reabrir la economía. Esto es de pacto en pacto, pero no vemos los pactos. Son buenos y ojalá que se lleven a cabo. Este espacio aquí ha hablado de una gran mesa redonda de salud donde converjan todas las fuerzas sociales
políticas y religiosas de la República Dominicana. Cuando Luis comenzó a hablar de ese pacto, yo lo aplaudí y me sentí identificado. Y dije, bien hecho por el presidente, porque le habíamos sugerido a Danilo Medina ese pacto precisamente para enfrentar al COVID-19. De lo primero que me habla el gobierno de Luis es de un pacto contra el COVID, pero al día de hoy yo no he visto ese pacto contra el COVID. ¿Ustedes lo han visto? Yo no lo he visto. Lo presentaron el pacto. Yo no sé por dónde lo presentaron. A lo mejor lo presentaron en Isla Margarita. Y ellos saben más de ese pacto que nosotros. A eso me refiero. O sea, no me anuncie otro pacto si usted no me ha cumplido con el primero. ¿Me doy a entender? Esto no es que estoy en contra ni a favor de lo que diga el presidente. No. O sea, es que debemos ser honestos, serios, al hacer planteamientos. O sea, no podemos hablar por hablar, y mucho menos si se trata de un presidente de la República. Yo recuerdo que en aquel entonces al presidente Leonel Fernández lo abordaron, y Leonel dijo, todo pacto que vaya en aras de preservar la salud del pueblo dominicano, la fuerza del pueblo lo va a apoyar. Pero yo no sé, esos reporteros, que la mayoría andan en Belén con los pastores, no le hacen referencia al presidente ni a los líderes políticos. Pero venga acá, ¿en qué está el pacto que se anunció con relación al COVID? Entonces, ese es el problema. Ese es el problema que tenemos. Entonces anunciamos pacto, pero no cumplimos nada. Ojalá que comiencen a cumplirse los pactos. A lo mejor el pacto para enfrentar el COVID se presenta conjuntamente con este pacto para reabrir la economía, y presentan los dos pactos juntos. Y ahí resolvemos. Ojalá. Le vi mucha contradicción al discurso del presidente. Muchas contradicciones. Y eso no es bueno, presidente. Si ya la economía está recuperada, las reservas del Banco Central están como nunca, los ahorros que el gobierno se ha hecho son significativos. ¿Y por qué reducen los programas de ayuda? ¿Por qué? ¿Por qué, presidente? Presidente, aquí hay mucha gente desempleada. Presidente, aquí los que están empleados, presidente, se les torna difícil trasladarse a su centro de trabajo. Hasta los que tienen un empleito, presidente, se le está tornando difícil. Entonces, presidente, si vamos en abundancia y estamos mejor, ¿por qué el programa PATI pues fue retirado? No, el programa PATI no. El programa PATI de 5,000 fue llevado a 3,000. ¿Por qué lo bajan? ¿Y por qué el programa de Quédate en Casa lo retiran? ¿Por qué? Pero retiran el programa de Quédate en Casa, pero hay un toque de queda. ¿Usted me entiende, presidente? Pero retiran el programa donde hay gente que están siendo muy afectada, sumamente afectada, y nadie da la cara por esa gente. Entonces el gobierno
que tiene ganancias, según ha dicho el presidente, no lo estoy diciendo yo, la reserva más alta. O sea, eso lo está diciendo el presidente. Y que se ha recuperado la economía. Si la economía se ha recuperado, ¿para quién es que recupera un gobierno la economía? Es para beneficiar al pueblo. ¿Y por qué no se sigue beneficiando al pueblo con esos programas? ¿Por qué, presidente? ¿A qué se debe? Entonces, creo que ahí hay contradicciones con el presidente, porque si el presidente dice que la economía ha mejorado, que el país está como nunca, entonces los problemas, los servicios sociales deben ser aumentados, no quitados. Yo creo que este ha sido un gobierno con muchas luces, ¿verdad que sí? Pero esas luces, presidente, esas luces, pues necesitan ser limpiadas. Vamos a la pausa y retornamos tierno y contundente. Continuamos con su programa tierno y contundente. Ángel Rondón financió la campaña, yo no sé por qué mencionó primero la Fuerza del Pueblo, porque la Fuerza del Pueblo fue en estos días y ya Ángel Rondón estaba preso. Entonces yo no sé cómo fue eso. Yo creo que a Ángel Rondón se le chipoteó esa partecita, porque cuando la campaña, ya Ángel Rondón estaba preso y cuando se armó el revolú, todavía la Fuerza del Pueblo no existía. No existía. Entonces, pero él dice que financió la campaña, no sé a cuál campaña se refiere, a lo mejor en la mente de la Fuerza del Pueblo, la campaña del PLD, la campaña del PRD y la campaña del PRM. ¿Y cuántos cuartos es que tiene este señor capaz de financiar la campaña de todos los partidos políticos? Pero ¿y cuánto cuarto que tiene ese señor? Pero además, ¿de dónde provino ese dinero? ¿Quién le ayudó a Ángel Rondón a recaudar tanto dinero? Díganme ustedes. Porque una persona que se destape diciendo que ha financiado la campaña de todos los partidos políticos de este país, óyeme, pero es una persona que tiene que tener mucho dinero, porque para financiar todas estas campañas hay que tener dinero. Entonces, ¿de dónde sacó Ángel Rondón tanto dinero como para financiar la campaña de todos los partidos políticos? ¿Qué dice el PLD? ¿Qué dice el PRD? ¿Qué dice la Fuerza del Pueblo? ¿Qué dice el PRM? Bien, señores, se arma, por otra parte, o más bien en otro orden, se arma el juidero en el comité político del PLD. Se va Felucho, se va José Tomás. Y como si todo esto fuera poco, el líder de La Vega, Euclides Gutiérrez, se juramenta hoy con Leonel Fernández. El PLD se devorona. Comité político, su comité central, lamentablemente se va a pique el PLD. ¿Y qué va a pasar ahora?
¿Qué va a pasar? Ustedes recuerdan que yo dije en este espacio que Abel Martínez no debió hablar. ¿Cuántos recuerdan eso? Que yo dije que Abel Martínez debió quedarse callado y poner su vocero a hablar. ¿Recuerda, Manolo? Ok, Abel Martínez habló. ¿Sabe qué le sacaron? 6 armas sin documento. Ah, no, que eso era cuando yo era presidente de la Cámara de Diputados, pero ya tú no eres presidente de la Cámara de Diputados. Tú tenías que entregarla. Tú tenías que entregar esas armas, porque ya tú no eres presidente de la Cámara de Diputados. ¿Usted se da cuenta? Porque es mejor quedarse callado muchas veces y no hablar. Y dijimos, además, que Abel estaba siendo perseguido por los mismos PLDistas que no quieren que él sea candidato presidencial. ¿Y cómo va a ser candidato presidencial una persona que tiene en su poder 6 armas ilegales? Se lo dejo de tarea, porque el tiempo por el día de hoy ha finalizado. La invitación habilitada para que mañana, a partir de las 12, usted se convierta en el tierno, porque el contundente aquí lo tenemos. Buenas noches, felices sueños.